Qué lindo poder ocupar nuestros dones para poder alabar y adorar a nuestro Creador. Y hermano querido, pensé que iba a haber música mientras cantábamos todos, pero en la parte especial hay algo maravilloso, así que muy agradecido, querido hermano. Estamos en una época muy linda, una época de final de año, ya estamos a puertas de un 2026, seguramente hay metas en nuestros corazones, hay desafíos, hay diferentes logros que quizás nosotros queremos lograr, quizás también podemos evaluar cómo se ha producido el 2025. Pero pasamos recientemente un 25 de diciembre, otro más aquí en la tierra. Una de las lindas épocas en donde nosotros recordamos que vino Jesús al mundo. Sin embargo, se ponen tantas cosas alrededor de la Navidad que a veces uno pierde el foco. Y nuestra hermana María decía aquello. A veces uno se centra en los regalos, en el feriado, en las vacaciones, y no recuerda el lindo momento que el Señor Jesús vino, el Rey de Reyes, el Rey del Universo, vino y se hizo ser humano para cumplir su misión que estaba presentado en todo este libro maravilloso que nosotros vamos a ver hoy en día, que es la Biblia. Y hay un libro en especial que nos habla mucho acerca de Jesús, que en cada uno de sus versículos nos presenta a Jesús, en cada uno de sus capítulos nos muestra a Jesús, pero ya no nos muestra a Jesús como aquel niño débil, como cualquier niño hoy en día que vino a morir por nosotros, sino que nos muestra a un Rey glorificado, a un Rey todopoderoso. Nos presenta a ese Cordero inmolado, pero nos presenta a ese Rey de Reyes, Señor de Señores, que hoy día está siendo parte del juicio investigador y que un día prontamente nos va a venir a buscar como pueblo suyo. Y ese libro extraordinario que a mí me encanta, que sus 404 versículos nos muestran a este Jesús, nos revelan a este Jesús, no puede ser sino un libro especial que le da sentido a la iglesia adventista, que nosotros nacimos de una profecía. Y ese libro es el libro de Apocalipsis. Así que, hermanos queridos, quiero que ustedes me puedan acompañar y puedan abrir sus Biblias y podamos ir repasando algunos versículos de Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer un libro de Apocalipsis capítulo 6, un versículo de Apocalipsis capítulo 6, y vamos a leer también 2 versículos de Malaquías capítulo 3. Porque, hermanos queridos, cada capítulo de Apocalipsis nos habla del Señor. Pero también casi cada versículo del libro de Apocalipsis nos lleva al Antiguo Testamento para poder entender mejor el libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis capítulo 1, el versículo 1, un libro muy conocido que muchas personas lo pueden conocer de memoria. El versículo 1 inicia diciendo la revelación de Jesucristo. Miren qué interesante, ¿qué es Apocalipsis? Apocalipsis es una revelación, pero no una revelación cualquiera, sino la revelación de Jesucristo. ¿Y quién da esta revelación? Dios. Directamente Dios quería revelar a Jesucristo, quería que su pueblo conociera a Jesucristo, quería que el pueblo de Dios a través de la historia pudiera conocer a Jesucristo, que su iglesia, que tiene diferentes nombres a través de la historia, que es una iglesia que se fue también pervirtiendo a través de la historia, pero que Dios siempre tiene un remanente y lo que espera es Dios revelar a Jesucristo. Y el versículo continúa diciendo, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dios decide revelar a Jesucristo y se la decide revelar a sus siervos. Y lo que también espera anhelar es las cosas que van a suceder pronto. Y es muy interesante porque los siervos nosotros no solamente lo encontramos en el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 1, sino que lo encontramos sucesivamente después en el resto de Apocalipsis. Inclusive en la séptima trompeta, en Apocalipsis capítulo 11, en la séptima trompeta, aparece que Dios le va a dar el galardón y la primera persona a la cual le da el galardón
es a sus siervos, los profetas. Siempre aparecen estos los siervos, los profetas, que aparecen desde el versículo 1. Pero Apocalipsis, nosotros tenemos que entender claramente que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, el nombre de Jesucristo se ve mencionado de 38 maneras diferentes, donde se centra principalmente en el Cordero, pero también se menciona de otras 38 maneras el Señor Jesucristo. Y cuando Juan ve y muestra, si ustedes pueden ver, podemos ver brevemente en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, cuando dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros. Primero presenta a Dios diciendo del que era, del que es y del que ha de venir. Primero presenta a Dios, después presenta al Espíritu Santo y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pero cuando presenta a Jesús, lo presenta de una manera mucho más cabal, mucho más amplia, mucho más completa, presentando a Jesús como el primogénito de los muertos, como el soberano de los reyes de la tierra, y como el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, y el testigo fiel, y él de Jesucristo de forma activa, el que nos amó, el que nos lavó de nuestros pecados, el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vemos a Jesús de una manera activa, el que nos ama, el que nos limpia de nuestros pecados, el que nos lava de nuestros pecados, el que nos hace reyes y sacerdotes. Ese es el Jesús que nos menciona Apocalipsis capítulo 1. ¿A quién nos revela Apocalipsis? A Jesús. Jesús siempre aparece en todo el libro de Apocalipsis y nosotros lo podemos ver en cada uno de los capítulos del libro de Apocalipsis a Jesús. En Apocalipsis capítulo 1 nosotros vemos a Jesús en medio de los 7 candelabros de oro y ahí nosotros vemos cómo se le revela a Juan. En Apocalipsis 2 y capítulo 3, ¿cómo nosotros podemos ver a Jesús? Jesús es el que le da el mensaje a los ángeles de las 7 iglesias, diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Es Jesús el que da el mensaje. En Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, ¿cómo vemos a Jesús? Vemos al Cordero que fue inmolado, y el Cordero quien es digno, el único digno. Juan lloraba porque no había ninguno digno que podía abrir el libro ni desatar sus sellos, pero es presentado Jesús a la diestra del Padre, sentado en el trono del Padre, y Jesús era el digno. Y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hacían? Adoraban a Dios y decían: digno es el Cordero de recibir toda la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4 y 5, Apocalipsis capítulo 6, ¿cómo vemos al Cordero? En Apocalipsis capítulo 6 nosotros vemos al Cordero abriendo cada uno de los sellos, que los sellos hablaban de cómo Dios cuida y dirige a su pueblo, y en cada uno de los sellos vemos al Cordero, a Jesús abriendo los sellos. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 7, ¿cómo vemos a Jesús ahí? Apocalipsis capítulo 7 lo vemos dirigiendo y guiando a esta gran multitud que nadie podía contar, y por otro lado que dice que oí el número de los sellados, que eran 144,000, y Dios hizo un tabernáculo con ellos. Dios quiere estar con ellos y el Cordero es quien los pastorea. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 7. En Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9, ¿cómo vemos a Jesús? Cuidando a su pueblo en medio de los toques de las trompetas. Vemos a Jesús quien va guiando desde la primera trompeta hasta la sexta trompeta. Apocalipsis 8, capítulo 9, en capítulo 10, ¿cómo vemos a Jesús? Lo vemos ahí a través de este ángel, un ángel de unas características especiales, que tenía el arcoíris sobre su cabeza, que su rostro resplandecía como el sol. Vemos a Jesús ya haciendo un llamado al pueblo del tiempo del fin, a través de ese librito amargo. ¿Quién es el pueblo del tiempo del fin? Hermanos queridos, somos nosotros, la iglesia adventista del séptimo día,
que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Tú y yo somos un pueblo afortunado. Apocalipsis capítulo 11, vemos a Jesús viniendo en la séptima trompeta, vemos guiando a los dos testigos, vemos marcando el pueblo. En el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 1, cuando se le dice, mira el templo y el altar y a los que adoran en él. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 12, ¿cómo vemos a Jesús en Apocalipsis capítulo 12? Vemos luchando a Miguel, a Jesús luchando contra el dragón, y ya no se halla lugar para el dragón. Vemos a Jesús luchando en Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 13, ¿cómo vemos a Jesús? Lo vemos cuidando al pueblo de la bestia que sube del mar, de la bestia que sube de la tierra y de la imagen de la bestia. En Apocalipsis capítulo 14, ¿cómo vemos a Jesús? Vemos al Cordero y alrededor de él los 144,000, como Dios los cuida. Y después lo vemos viniendo al Señor en una nube. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es poder ver en Apocalipsis en cada momento a nuestro Señor Jesucristo? Mostrándole a su pueblo las cosas que iban a suceder. Pero lo más importante es que muestra a Dios al cuidado de su pueblo y muestra a Dios al cuidado de tu vida. Porque si Dios puede estar al control de la historia, ese mismo Dios maravilloso puede estar al control de tu vida. Y a mí me gusta mucho leer Apocalipsis, me gusta mucho aprenderme el Apocalipsis, me gusta mucho memorizar el Apocalipsis, porque Apocalipsis es extraordinario poder leerlo. Porque Apocalipsis nos muestra a Jesús como cuida de su iglesia, pero también como cuida a los líderes de su iglesia. Y eso nosotros lo podemos ver claramente. En Apocalipsis capítulo 1, el Señor Juan estaba en la isla de Patmos porque había sido desterrado a una edad de alrededor de 90 años, cuando en ese tiempo la gente de 90 años, la mayoría de ellos estaba muerto. Juan estaba en el día del Señor en el Espíritu, conectado con el Señor, disfrutando, a pesar de las circunstancias en las cuales él estaba disfrutando de pasar tiempo con el Señor. Y él dice, ahí ustedes lo pueden leer después en su Biblia, Juan capítulo 1, que Juan escucha una voz detrás de él. ¿Se recuerdan? Apocalipsis capítulo 1, ahí ustedes me pueden ayudar con el versículo, pero en Apocalipsis capítulo 1, Juan escucha una voz detrás de él. ¿Qué versículo es? Él escucha una voz detrás de él, y es una gran voz como con voz de trueno, y le dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. El 8. Escribe en un libro, no, es el 11. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Pero aquí esto es muy importante, hermanos queridos. Esto es muy importante. Juan dice, ¿qué es lo que quiere hacer Juan en ese momento? Cuando él escucha la voz, ¿qué es lo que quiere hacer Juan en ese momento? Ayúdenme ustedes. Postrarse ante él. El versículo 12. ¿Qué es lo que quiere hacer Juan? Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Juan quiere ver quién le hablaba. Había una voz que le estaba hablando y Juan quería ver quién le hablaba. ¿Y qué hace Juan? Dice, ¿qué es lo que primero ve cuando él se da vuelta para ver la voz que hablaba conmigo? ¿Qué es lo que ve Juan? 7 candelabros de oro. Hermanos queridos, en vez de ver Juan a una persona, en vez de ver a un ser humano, en vez de ver un ángel, en vez de ver a Jesús, ¿quién ve Juan? 7 candelabros de oro. Si usted lo ve en su versión 1960, usted va a ver candeleros. Si usted ve en su versión 1995, le van a aparecer candelabros. Pero lo primero que ve Juan son 7 candelabros. Y hermanos queridos, esta es la primera de las 7 alusiones que muestra Apocalipsis del santuario celestial. Hermanos queridos, si una de las doctrinas de la Iglesia Adventista es del santuario, y dentro de las 7 divisiones que tiene Apocalipsis, cada una de ellas tiene como antesala, tiene como previa
una muestra de algún lugar del santuario, porque Apocalipsis nos menciona dónde nos encontramos nosotros en el lugar de la historia. Y en este lugar, por las ropas, nosotros entendemos que Jesús estaba en el lugar santo. Luego nosotros vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 11, el último versículo del capítulo 11, cuando se abre el cielo, cuando se abre el tabernáculo y se ve el arca del pacto, nosotros ya nos estamos entrando en el lugar santísimo. Pero en este lugar, hasta el capítulo 11, nosotros nos encontramos en el lugar santo. Y aquí ven los candelabros. ¿Los candelabros en qué lugar estaban del santuario? ¿En el lugar santo, en el atrio, en el lugar santísimo? En el lugar santo. En el lugar santo. Ahí se encontraban los candelabros de oro. Pero en Apocalipsis, hermanos queridos, ¿qué significaban los candelabros de oro? Las 7 iglesias. Muchas gracias, hermana. Los candelabros significaban las 7 iglesias, y el último versículo de Apocalipsis capítulo 1 lo dice claramente. Los 7 candelabros de oro son las 7 iglesias, porque los candelabros, ellos tenían siempre encendidos, ¿qué cosa? Una luz, y su iglesia siempre iba a tener encendida una luz, y esta iglesia de Belloto Sur siempre tiene que tener encendida la luz, que esta iglesia pueda ser una luz, que la gente pueda conocer a quién. Nosotros tenemos que mostrar a Jesús. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que mostrar a Jesús. Si nosotros leemos la Biblia para criticar a las personas, ya perdimos ese sentido. Si nosotros leemos la Biblia para poder buscar pruebas para mis ideas, ya tenemos un problema. Yo tengo que buscar la Biblia para encontrar a quién, a Jesús. Y Apocalipsis a mí me muestra a Jesús. Pero antes de encontrarse con Jesús, Juan, ¿qué ve? Los 7 candelabros. Y esto es muy interesante, hermanos queridos, porque lo primero que ve Juan es a su iglesia. Lo primero que el Señor le muestra a Juan es a su iglesia. Y eso, hermanos queridos, es muy lindo. Que Juan, antes de ver cualquier cosa, antes de ver las bestias, antes de ver a este ángel que sube del abismo, antes de ver a estas langostas que salen desde el humo, que asemejan a los escorpiones, antes de ver a la imagen de la bestia, antes de ver las 4 seres vivientes, lo primero que ve es a su iglesia, porque el Señor tiene un cuidado especial por su iglesia. Lo primero que ve el Señor es los 7 candelabros, pero después de ver a los 7 candelabros, ¿qué es lo que ve? Y él dice claramente: me di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros, ¿qué ve el Señor? 7 estrellas. 7 estrellas. No, ve al Hijo del Hombre, ve a Jesús. En medio de los 7 candelabros, el Señor ve a Jesús. Y miren qué lindo, el Señor Jesús en medio de los 7 candelabros. Eso quiere decir que Jesús está en medio de ¿qué cosa? El Señor Jesús es el que está en medio de su iglesia, con sus imperfecciones, con sus defectos, con sus problemas, con sus detalles. ¿Quién es el que dirige su iglesia? Jesús. A través de la historia, es Jesús quien dirige su iglesia. ¿No decimos amén? Amén. Es Jesús quien está dirigiendo la iglesia de Belloto Sur. Y me alegra mucho ver que hace 2 años vine a esta iglesia y estaba bastante más vacía que hoy día. Y eso da alegría porque es una iglesia que está creciendo. Y es Jesús, hermanos queridos. Esta iglesia tiene que mostrar a Jesús, y Jesús es quien cuida de su iglesia. Luego de eso, Juan comienza a ver detalles de cómo estaba Jesús. Con una ropa que le llegaba hasta los pies, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido refulgentes como en un horno. Hay una serie de detalles que el Señor comienza a ver su voz como era, como estruendo de muchas aguas. Pero hay un detalle muy importante que es lo que viene después. Dice que en su diestra, ¿qué él tenía? En su diestra tenía 7 estrellas. Y hermanos queridos, ¿qué significan las 7 estrellas? Las 7 estrellas, menciona la Biblia, el último versículo de Apocalipsis capítulo 1 dice: y respecto al misterio de las 7 estrellas que vistes en mi diestra, dice, las 7 estrellas son los 7 ángeles
de las 7 iglesias. Hermanos queridos, y bueno, Apocalipsis tiene 404 versículos y tiene entre 400 y 500 alusiones al Antiguo Testamento. Cada versículo de Apocalipsis, casi cada versículo alude al Antiguo Testamento. Hay personas que no creían que tantas personas escribieron la Biblia, porque ¿cómo puede haber una unicidad? ¿Cómo puede ser todo tan complementario? ¿Cómo la Biblia se puede ir complementando de tal manera? Siempre que en el Antiguo Testamento aparece la diestra de Dios, aparece en un contexto de un cuidado especial. Cuando aquí se mencionan las 7 estrellas en su diestra, quiere decir que Dios tiene un cuidado especial por estos 7 ángeles. Pero aquí viene mi pregunta, hermano querido. ¿Qué son los 7 ángeles de las 7 iglesias? ¿Qué son los 7 ángeles de las 7 iglesias? Y una linda pregunta. En Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, ¿quién me puede leer el primer versículo de Apocalipsis capítulo 2? Escribe al ángel de la iglesia en Fuerte, hermana, por favor, voy a ver si alcanzo el micrófono. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda entre los 7 candelabros de oro, dice. Muchas gracias, hermano. Si ustedes se dan cuenta cómo parte cada mensaje a cada iglesia, parte diciendo, escribe a quién. Al ángel de la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Cada uno de esos versículos parte diciendo, escribe al ángel. ¿Quién es el ángel, hermano? Este ángel nosotros entendemos que son los líderes de cada iglesia local. Hermanos queridos, tú como líder, en el área que sea, en el área de aventurero, en el área de conquistador, en el área de diaconado, en el área que sea, el Señor te tiene en su diestra. ¿No lo encuentras maravilloso? Hermano querido, el Señor tiene un cuidado especial por ti. Por eso que cuando viene el periodo de las elecciones y a mí me eligen para algo, hermano querido, ¿cómo yo voy a rechazar el llamado del Señor? Porque el Señor cuida de manera especial de ¿quiénes? De sus líderes. Escribe al ángel. Sus líderes son perfectos. Bueno, estoy haciendo mal la pregunta porque la perfección, según los judíos, no era que eran sin pecado, sino que eran personas que eran apartadas, al igual que los santos que se ocupan en Apocalipsis. No quiere decir que no tenían mancha, porque siempre mencionan que tenían mancha, pero que fueron lavados y que aceptaron vestirse con esas vestiduras blancas. Así son los líderes hoy en día. Pero hermanos queridos, nosotros como líderes somos cuidados por el Señor de una manera especial. No hay privilegio más grande que poder tener una responsabilidad en nuestra iglesia, de poder tener un tipo de liderazgo en nuestra iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. Luego de que Juan ve al Señor Jesús, ¿qué pasa con Juan? Juan, creo que el versículo 17, Juan dice que cayó como muerto a sus pies. Luego de poder ver todo, cómo era Jesús, cómo estaba Jesús ahí en el lugar santo, dice que él cae como muerto a sus pies. Y miren, aquí está maravilloso como el Señor. ¿Qué le dice el Señor? No temas. Lo primero que habla el Señor, luego de poder verlo, lo primero que le dice directamente a su siervo, ¿qué cosa? Y esto es muy interesante, hermanos queridos, porque desde cuando el ser humano cae, en Génesis, ¿qué es lo que primero el Señor le dice? No tengan miedo, no tengan miedo. El Señor a nosotros hoy en día también de manera especial nos dice que no tengamos miedo. ¿Por qué, hermanos queridos, nosotros no debemos tener miedo? Porque Él está con nosotros, porque Él está en medio de nosotros, porque Él está en medio de su iglesia. Y ahí dice inmediatamente que el Señor extendió su diestra sobre mí, es decir, que el Señor lo tocó. El Señor tocó en ese momento a Juan, le dice, no tengan miedo, y luego lo toca con su diestra. Y le dice, yo soy.
Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto y vivió. Y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Hermanos queridos, poder estudiar el Apocalipsis es algo maravilloso. Porque el Apocalipsis me muestra ese Jesús maravilloso que está conmigo y que me dice: no temas, no temas. Solo quiero que leamos un versículo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Porque junto con Apocalipsis, el último versículo de Apocalipsis capítulo 11, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, el Señor a través de las visiones le va mostrando al Señor Jesús y le va mostrando quién es este grupo especial. Y del capítulo 7 hasta el capítulo 22, principalmente entre el capítulo 12 y el capítulo 15, versículo 4, busca responder a esta pregunta que se hace. Miren, el Apocalipsis capítulo 6, versículo 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Miren, hace una pregunta grande. El gran día de su ira ha llegado. ¿Cuál es este gran día de su ira? Su segunda venida. Pero ¿por qué en el Apocalipsis capítulo 6 es presentado como un día de su ira? Porque, hermanos queridos, Apocalipsis capítulo 6 nos está hablando acerca de los sellos. Y justo en el quinto sello, los mártires, esa sangre que clama en el quinto sello, le hacen un reclamo a Dios. Y le dicen: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran la tierra? Y esto respondido en Apocalipsis capítulo 10, pero aquí ya está siendo respondido en el sexto sello. Y es muy interesante, hermanos queridos, en el sexto sello, porque ¿qué ocurre con todos los grandes, los ricos? Aparecen los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos. ¿Qué hacían ellos? Se escondían en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y aquí aparece este versículo, porque parece que todos no quieren que venga el Señor, porque dice: los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos. Y dice: y todo siervo y todo libre. Eso parece que incluía ¿a quiénes? A todo el mundo, porque estaba diciendo los siervos, los libres, los capitanes, los reyes. Parecía que todos se escondían. Por eso que aquí hace una pregunta: porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Hermanos queridos, miren, Apocalipsis nos quiere mostrar las características del pueblo del tiempo del fin, que va a estar en pie cuando el Señor venga. Y hermanos queridos, nos quiere mostrar quiénes anhelan que el Señor pueda venir y no se van a esconder entre las peñas y los montes. Por eso en Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, cuando Juan ve ese lago que estaba mezclado con fuego, dice que no solamente ve el lago mezclado con fuego, sino que también ve a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. ¿Y cómo los ve? Los ve en pie. ¿Se recuerdan cuál es la pregunta de Apocalipsis capítulo 6, versículo 17? ¿Quién podrá estar en pie? Porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Y Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. ¿A quién muestra? Al pueblo de Dios victorioso que puede estar en pie. Y hermanos queridos, ¿con qué están ellos? ¿Qué dice? ¿Cómo termina diciendo el versículo? ¿Qué tienen? Las arpas de Dios. Y en Apocalipsis, no me recuerdo si Apocalipsis capítulo 4 o capítulo 5, cuando se ven a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos, ellos lo que tenían en su mano era ¿qué cosa? Las arpas de Dios. Hermanos queridos, miren, es extraordinario, porque nosotros cuando lleguemos al cielo vamos a adorar al Señor
junto con todos los ángeles que están alrededor del trono y junto con los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, vamos a adorar a Dios con las arpas de Dios, porque el Señor nos va a entregar esa arpa. Así que si hay un instrumento que nosotros deberíamos aprender a tocar hoy en día, son las arpas, porque allá nosotros le vamos a adorar al Señor con las arpas de Dios. Pero hermano querido, Apocalipsis capítulo 6, versículo 17 nos hace esta gran pregunta: porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Un pueblo que tiene características especiales, un pueblo que acepta el pacto con el Señor. Dios es fiel y el Señor va a venir a buscar una iglesia que es fiel, una iglesia que salva por gracia, pero una iglesia, como dice Apocalipsis capítulo 12, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, porque somos salvos por gracia, pero dice, y por la palabra del testimonio de ellos, porque somos fieles, porque somos salvos por gracia, pero somos fieles, guardamos sus mandamientos. Y sigue diciendo, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice Apocalipsis capítulo 12. Dios viene a buscar, hermanos queridos, un pueblo cristiano. Pero como yo les mencionaba, Apocalipsis tiene 404 versículos, pero tiene más de 400 citas del Antiguo Testamento. Entonces, Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, que dice, porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá mantenerse en pie?, se basa en un versículo del Antiguo Testamento. Y yo quiero que leamos ese versículo, porque ahí vamos a poder entender a mayor cabalidad en qué se estaba basando Juan al mencionar este versículo de Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, que es tan importante porque en Apocalipsis capítulo 7 nos menciona al pueblo, a los sellados, a los 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Y por qué menciona estas 12 tribus? ¿Y por qué menciona de manera especial la tribu de Leví como la octava tribu? Y nosotros lo vamos a leer, Malaquías capítulo 3, versículo 2, en donde también menciona a los descendientes de Leví. Y vamos a leerlo porque Malaquías tenemos que memorizarlo igual, pero hay que darle tiempo. Malaquías capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice Malaquías capítulo 3, versículo 2? Hermanos queridos, Malaquías nosotros lo tenemos que leer, tenemos que aprenderlo, disfrutarlo, porque miren, Apocalipsis nos habla de un pueblo especial que teme a Dios. Y creo que para otro sermón o quizás para una semana nosotros podemos hablar del temor a Dios, porque es un tema muy complejo y muy lindo de poder estudiar. Porque el pueblo del tiempo del fin, ¿cuál es el mensaje que tiene que predicar? Temer a Dios y darle gloria. Y el temor a Dios, estudiarlo, es algo muy lindo. El pueblo de Israel estaba en Ashrei, que era el concepto de la mayor felicidad de la tierra. La mayor felicidad de la tierra estaba relacionada con el temor a Dios. Con el temor a Dios. Y Malaquías es el libro del temor a Dios. Y el Salmo capítulo 112 es el Salmo de los que temen a Dios. Malaquías es el libro de los que temen a Dios. Y si usted lee sobre todo todos los capítulos de Malaquías le hablan del temor a Dios, así que usted lo puede leer en sus hogares. No me quiero alargar, sino mi hija iba a comenzar a disfrutar. Malaquías capítulo 3, versículo 2 dice, pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Se recuerdan que es muy similar a Malaquías 6, Apocalipsis 6, 17? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Se dan cuenta que es muy similar? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y miren lo que dice el versículo 3. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, y limpiará ¿a quiénes? A los hijos de Leví. Y hermanos queridos, ¿qué rol en el pueblo de Israel cumplían los hijos de Leví? Eran los sacerdotes, los hijos de Aarón, el linaje de Aarón, que eran parte de la tribu. Ellos cumplían la labor de sumo sacerdote y de sacerdote, y la tribu de Leví estaba relacionada con el cuidado del templo y con el sacerdocio. Y Apocalipsis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 4 dice que hay un pueblo en el tiempo del fin y un pueblo que Dios prepara,
que iban a ser reyes y qué cosa, sacerdotes. El Señor a nosotros nos invita a que nosotros seamos reyes, que reinemos sobre la tierra y que seamos sacerdotes. Pero antes de ser sacerdotes, ¿qué dice acá? El versículo 3. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y plata. ¿Y qué ocurrirá con ellos? Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Qué significa traer ofrenda en justicia? No lo vamos a desarrollar, pero lea usted Malaquías completo. A veces nosotros vamos y leemos Malaquías y nos centramos solo en el tema de los diezmos. Pero hermanos queridos, Malaquías es el libro de los que temen a Jehová. Malaquías es el libro que nos habla acerca del pacto entre Dios y su pueblo. El pacto entre el pueblo y su Dios. Hermanos queridos, ¿por qué yo diezmo? Hermanos queridos, ¿por qué yo ofrendo? Hermanos queridos, yo diezmo y ofrendo porque yo voy a ser aquel que va a estar en pie cuando el Señor venga. Porque en el gran día de su ira, cuando ese gran día venga, yo quiero estar en pie cuando el Señor venga. Y hermanos queridos, uno de los 4 pilares fundamentales de la adoración a Dios, y usted lo puede encontrar en 2 Crónicas, capítulo 31, versículo 2. Junto con alabar, como lo hizo muy bien mi hermano, con alabanza, junto con dar gracias y junto con pedir perdón por mis pecados, aquello que no puede faltar cuando yo vengo al templo es traer mi ofrenda. Una ofrenda preparada. Y eso era lo que el Señor le estaba criticando en Malaquías. El pueblo de Dios ya no preparaba su ofrenda, sino que traía lo magullado, lo que le sobraba, no lo preparaba. ¿Cuánta similitud podemos encontrar hoy en día? Quizás si nosotros no estamos preparando nuestra ofrenda con tiempo. No tenemos un pacto con el Señor, la ofrenda es un pacto. Miren lo que dice el versículo 7 de Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 7 dice: desde los días de vuestros padres os apartáis de qué cosa. Y Apocalipsis dice que el pueblo del tiempo del fin van a ser aquellos que guarden los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis se basa mucho en algunos libros en especial: Isaías, Daniel, Ezequiel y Malaquías. Malaquías lo cita mucho el libro de Apocalipsis. Dice: desde el día de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero el pueblo decía: ¿en qué nos hemos apartado? Y el versículo dice: ¿en qué hemos de volvernos? Y el versículo 8 ¿qué dice? ¿Robará el hombre a Dios? Cuando nosotros leemos ¿robará el hombre a Dios?, ¿lo encontramos fuerte o no? Es muy fuerte, hermanos queridos. ¿Cómo el hombre le puede robar a Dios? Si Dios es el dueño de todo, ¿cómo el hombre le puede robar a Dios? Y aquí dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y aún preguntáis: ¿en qué te hemos robado? ¿Y qué le dice el Señor? En vuestros diezmos. Miren, hermanos queridos, les voy a dar una tarea para que usted lea desde el versículo 13 del capítulo 3 hasta el versículo 18 del capítulo 3. Esto es un capítulo muy interesante porque habla del pueblo de Dios en general, pero como el pueblo de Dios tiene 2 tipos de personas: un grupo que va a ser salvo y otro grupo que no va a ser salvo. Y como el Señor, al igual que como estas 7 estrellas que tienen su diestra, que son los líderes de la iglesia, también va a haber un grupo especial que decide no ser fiel a Dios. Solo quiero terminar con el versículo 16, que me trae muy a memoria Apocalipsis capítulo 11, con aquellos galardonados que eran los siervos de Dios, sus profetas y los que temen a Dios. Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria. Y el versículo 16, capítulo 3, versículo 16, muestra este grupo especial que le pide y dice: entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí, Jehová escuchó y oyó. Hermanos queridos, aquellos
pueblo del tiempo de Dios que le es fiel, Dios los escucha de manera especial. Dios no solamente los cuida, les tiene un trato especial. Porque, hermanos queridos, cuando uno está viendo en la Biblia las personas que le fueron fieles, Dios siempre los cuidó. Y Dios siempre tuvo un trato especial. Y a mí me encanta ver el ejemplo de Esteban. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, ¿qué estaba viendo él? La gloria de Dios. En el momento de su sufrimiento estaba viendo al Señor Jesús venir por segunda vez. El Señor le dice a Juan, no temas, nosotros no tenemos de qué temer porque nosotros estamos con el Señor. Versículo 16, Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito ante él un memorial, y me recuerda en medio de los persas que ellos tenían memoriales. ¿De quiénes? De los que temen a Jehová y los que honran su nombre. Hermano querido, y no puedo terminar de predicar sin invitarte a que tú seas parte de este pueblo del tiempo del fin, fiel a Dios. Que el Señor quiera hacer un memorial contigo. Y que nosotros, cuando el Señor venga, no nos escondamos como todo el mundo entre las peñas y bajo los montes, sino le digamos a las peñas y a los montes escondernos del rostro de Dios, sino que podamos esperar con ansias que el Señor venga y esperarlo junto a ese mar de libro de pie, porque vamos a ser ese pueblo del tiempo del fin que va a estar en pie para el Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano querido, que pueda disfrutar de este día especial. Toma de la mano del Señor. Que el Señor te bendiga. Agradecemos a nuestro Dios.